Tuve 14 hijos. Se casaban para tener hijos, para formar un hogar. Los papás se respetaban como reyes. Grandes braseros que las empleadas lo encendían y lo llevaban ya rojo. Tenían que estar los novios aquí sentados, los pololos, y los papás ahí observando qué hacíamos. Pocos baños. Era un lujo el baño. En esos años estaban los baños siempre al último. Y ahí teníamos en esa casa, mi padre nos hizo una tina grande como piscina. La famosa cazuela carbonada o albóndiga. Y después el plato de fondo. Y las despensas en general que estaban llenas de sacos de porotos, de grandes cantidades de cosas. ¿Y qué había que hacer? Leer. Bueno, al menos cuando éramos chicas no se habló nunca de sexo, ni nadie sabía lo que le iba a pasarle el día de mañana. Todos los niños venían de París. Rayen tiene un mes de vida, cumplirá un año en el 2000 y será una mujer del siglo XXI. Esta niña, al igual que el 99% de los recién nacidos en Chile, vino al mundo mediante un parto asistido profesionalmente. Rayen es una niña sana, como la mayoría de los chilenos que nacen ahora en las postrimerías del siglo. Hace 100 años su situación podría haber sido muy distinta. En los primeros años del siglo, una guagua de cada 3 fallecía antes de cumplir un año. La expectativa promedio era llegar a los 30 años, algo impensable hoy en día, cuando la esperanza de vida de los chilenos alcanza a los 75 años. No es que ahora no existan dificultades, los niños se enferman y la gente se muere, pero a principios de siglo nacer era realmente difícil y morir muy fácil. No, antes no había nada, no había luz, no había agua potable, no había nada. Incluso no había matrona, no había practicantes, ni doctoras, ni enfermeros, nada. Las madres tenían sus hijos y la vecina iba a ir a atenderla. Había viejitas médicas que la iban a buscar lejísimo y a caballo. Se demoraba hasta 2 días para hacer un parto. En el 1900 no existen los antibióticos y en los hospitales no hay maternidades. Los chilenos de entonces llegamos al mundo en casa. Angelina Orellana es la mayor de 16 hermanos y a uno de ellos lo ve nacer. Ya todavía no estaba muy grande, yo me acuerdo. Me asomo por la ventana y veo que está mi mamá hincada, quejándose, y tenían un cuero tendido y una sábana. Y había un cordel, el lazo que tenía mi papá, lo tiraban arriba de la viga. Y cuando después sentíamos un llanto como gato, y todos asustados. Decían que mi abuelita decía que los había sacado en unas lagunas que habían cerca de la casa, como de aquí allá lejos, como al otro lado. En 1900, la mayoría de los chilenos no sabe leer ni escribir. Más de la mitad de la población vive en el campo y muchos no han salido nunca de los límites del fundo en que trabajan. No, señorita, yo creía que Chile se trataba un pueblo y que era todo eso un país, Chile nomás. Pero después que ya me vine a Chillán, ya estuve grande, ya ahí conocí que ya muchas ciudades, muchos nombres, no era nada, Chile nomás. Ahora más tirábamos por caminos malos, pésimos, malos, pues no como ahora que arregla caminos, antes no sé, nadie lo conocía de arreglar caminos, las lagunas inmensas, barros, sí, pobres chiquillos, ¿quién conocía zapatos? No, señor, tuvo patita pelada nomás. No fui al colegio porque no había un colegio. Después de grande aprendí a hacer mi nombre, porque me exigían en el banco, hacía cambiar cheques. Tenía que andar buscando una persona que me firmara y cualquiera no lo hace. En el campo, los niños crecen ayudando a sus padres en las tareas que manda el patrón. Generación tras generación, cada familia conserva su papel. Unos son patrones, otros inquilinos. Los patrones uno no conversaba nunca con ellos.
y a veces ni los veía nada. Los patrones eran un legal, muy buenos. Los patrones le daban regalías al obrero. A ellos no les importaba la enfermedad de uno, ni una cosa, ni la pobreza. Le dan 3, 4 vacas, etcétera. Puede sembrar trigo, chacra, oveja, chancho. Todos muy contentos, todos trabajando, todos, a pesar de que muchas veces no tenían ni qué comer. Lo que al parecer nunca falta es algo que tomar. El alcoholismo ya es un vicio extendido y en la fiesta de la vendimia, ricos y pobres se juntan al calor de una generosa damajuana, aunque en ese entonces se celebra con mostos de muy dudosa calidad. Esta es una cepa que llegó hace relativamente poco tiempo a nuestro país, una cepa fina desde luego. A principios del siglo, en cambio, lo que se consumía en Chile era un vino proveniente de una uva común y corriente, de gusto un poquito aguado y pegajoso. Era el famoso litreado, que a costa de tiritones se ganó un buen espacio en la historia de nuestro país. Sin embargo, a principios del siglo también había algunas excepciones. En muchas viñas se producían vinos excelentes, incluso antes del año 1900, como ocurría, por ejemplo, en esta viña o en esta hacienda que habitualmente era centro de reunión y de grandes fiestas de lo que se llamaba la gente bien de nuestro país. En ese entonces, los ricos son pocos y concentran el poder político, tanto así que en 1901 el presidente Germán Riesco llega a La Moneda en una elección donde vota menos del 6% de la población. Es la era del parlamentarismo. Las facultades del presidente son escasas, casi decorativas frente al poder de los diputados y senadores. Los hombres más ricos del país usan barba y sombrero, compiten por algún sillón parlamentario y se sienten ciudadanos del mundo. Parisinos, sobre todo. Mi papá trabajó en Iquique, tenía salitrera, tenía muchos negocios, hizo fortuna, se casó con mi madre, se fue a Europa y ahí se quedaron. Nosotros fuimos trasplantados. Las familias adineradas viajan a Europa, donde a veces se quedan años. Muchos niños crecen y se educan al otro lado del Atlántico. Y como teníamos una institutriz francesa, la Magdalena, la institutriz, estaba reemplazando a nuestros padres. Ella se encargaba de nosotros, de mis hermanos, de la casa, de todo. En Chile, como en Europa, una buena institutriz es símbolo de estatus y el número de sirvientes también indica la prosperidad de la familia. Pero había muchos empleados, a pesar de que mi casa no era de fortuna, ni cosa parecía, pero lo natural que hubiera una cocinera, una para el piso de abajo, una para el comedor. La mamá mía, se llama Trinidad, era de San Felipe. Llegó a la casa 2 días antes que yo naciera, contratada especialmente para que me cuidara. Y la nana estuvo sirviéndonos más de